Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a la clase magistral de la unidad uno de la asignatura de comunicación fotográfica. El día de hoy vamos a topar la primera temática de la unidad con respecto a la conceptualización de la imagen periodística. Entonces, para ello vamos a tener claro que la fotografía no es solamente una herramienta para capturar momentos, sino que se ha consolidado ahora como un medio poderoso de narrativa visual. En esta clase entonces exploraremos cómo la fotografía es capaz de contar historias, ¿ya? Y también su importancia dentro del periodismo actual. Listo, entonces como les decía, en esta clase vamos a abordar este tema de la conceptualización entonces de la imagen periodística y precisamente vamos a identificar a la fotografía como una narrativa visual, ¿cierto? ¿Por qué la caracterizamos como una narrativa visual? Porque una fotografía hoy en día es capaz de contar más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces una fotografía puede transmitir emociones, puede contarnos una historia, ¿cierto? Entonces es una herramienta poderosa para la contextualización de los elementos periodísticos, de la información, de los mensajes. ¿Cuáles son las características de la narrativa fotográfica? Primero, el poder de síntesis, ¿cierto? A través de una imagen se puede comunicar una gran cantidad de información de manera inmediata. Como les decía, una imagen, una fotografía bien tomada, bien contextualizada, puede contar muchas veces más que 1000 palabras, ¿cierto? Otra característica es la emocionalidad que generan las fotografías, que generan los recursos visuales para los usuarios, para las personas, para las audiencias. Las fotografías apelan entonces directamente a las emociones de los públicos, haciendo que el espectador sienta, que reaccione y reflexione casi de manera inmediata o intuitiva. Otra característica es el contexto y el detalle de la fotografía. Entonces, aunque una imagen captura un solo instante, puede contener múltiples detalles que sugieren una historia o una situación más amplia. Puede ser la fotografía como un apoyo, como un sustento de la información que se está narrando, pero también puede ser como una estrategia de generar expectativa a la sociedad, a los públicos, a las audiencias, de qué es lo que trata de contar esta historia, de qué es lo que trata de contar esta imagen, esta fotografía, ¿no es cierto? Entonces genera esta cuestión dependiendo de su contexto y de su detalle, ¿no es cierto? Y otro tema, otra característica de la narrativa fotográfica es la composición estética. Entonces, una fotografía bien tomada, donde se respeta elementos como la perspectiva, como el ángulo, como la iluminación, la disposición dentro de lo que es el encuadre, los planos, va a comunicar de mejor manera y va a construir una narrativa coherente, una narrativa fácil de comprender. ¿Cuál es el rol entonces de la imagen o de la fotografía dentro del periodismo contemporáneo? Nosotros vemos que ahora los medios digitales, que las redes sociales, que el periodismo contemporáneo no es periodismo si no tiene una imagen, si no tiene un recurso multimedia que acompañe la información. Entonces, el rol de la imagen del periodismo contemporáneo es de suma importancia para contextualizar las informaciones, para contextualizar los mensajes. Y una de ellas, uno de estos elementos para aclarar este tema, es que la fotografía nos permite ser testigos del tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Que la fotografía periodística tiene ese poder, tiene esa capacidad de inmortalizar momentos claves de la historia, ¿cierto? Por ejemplo, hay fotografías muy famosas de lo que fue la caída del muro de Berlín. Tenemos, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, que podría ser debatible este tema, pero también tenemos ejemplos más cercanos a nosotros, a nuestro contexto, a nuestra realidad, como por ejemplo los paros nacionales. Tenemos aquí esta imagen icónica de la mujer indígena dentro de lo que es una manifestación, una protesta social, que precisamente nos permite inmortalizar este momento clave que fue octubre del 2019 para el pueblo ecuatoriano en general. Ya, y otro elemento es el impacto y la credibilidad que genera la fotografía periodística. Entonces, en el periodismo contemporáneo, la imagen fotográfica es clave para legitimar una noticia. Entonces, en la era de la información, además de la información inmediata y de las fake news, porque tenemos una cantidad inmensa de información en la red, en la web, en las redes sociales, es más necesario tener un recurso visual como una fotografía que permita precisamente que nosotros tengamos la credibilidad, la confianza de que la información que se está contando es verídica, es real, ¿no es cierto? Entonces, la imagen periodística, la fotografía periodística refuerza la veracidad de la información y de los hechos reportados.
Y hablamos también de lo que es la información instantánea. Entonces, en un contexto mediático, saturado por los textos y los datos, en los medios digitales, la fotografía tiene esta capacidad de resumir la información y captar la atención del público de manera inmediata. Ya no es necesario que tengamos una cámara fotográfica para inmortalizar momentos. Ahora con la tecnología, con el desarrollo de los dispositivos móviles, de los smartphones, podemos captar momentos, podemos contar historias, ¿sí? Y contarlos de manera inmediata. Este pequeño resumen ha sido un poco para adentrarnos en este mundo de la fotografía, para ir conociendo cuáles son los elementos de la fotografía periodística, cuál es su importancia dentro del rol del periodismo y comprender a la fotografía como una narrativa visual, que hoy en día sigue siendo una herramienta poderosa para contar las historias, ¿cierto? Especialmente en el periodismo contemporáneo, donde hoy en día las imágenes no solo informan, sino que también impactan y generan emociones en los públicos. Hasta aquí vamos a resumir esta pequeña clase magistral, recordarles revisar todos los elementos, los recursos que tenemos colgados en la plataforma para que podamos comprender de mejor manera y a mayor detalle todos estos elementos de la fotografía periodística y su importancia dentro del ejercicio del periodismo contemporáneo. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta pequeña clase magistral y ya nos vemos en las siguientes unidades.